¿Alguna vez te has preguntado por qué nos enfermamos? Pues hoy vamos a estar viéndolo a la luz de la palabra de Dios, para lo cual vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 4 en adelante. La palabra de Dios nos dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Es una profecía del profeta Isaías antes de que todo esto acontezca, porque luego Jesucristo, como dice todas estas palabras, fue llevado a la cruz del Calvario, donde pagó todas nuestras enfermedades, fue azotado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué tan importante es apropiarse de esta palabra y saber que Jesús ya llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Por amor Él hizo ese gran sacrificio de morir por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestras rebeliones. Por lo tanto, cuando uno se enferma, pues debes recordar estas palabras y saber que Jesús ya se llevó esas enfermedades a la cruz del Calvario. Por lo tanto, solamente Dios puede curarnos, puede sanarnos de esas enfermedades. Y si nosotros tenemos fe, pues vamos a ver grandes milagros de sanidad, así como podemos leer en el Antiguo Testamento, cuando Jesús curaba a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos, a los mudos también, incluso resucitó hasta personas muertas. Pues esos grandes milagros tú podrás ver si empiezas a tener fe y a creer en estas palabras que acabamos de leer. Pero algunos me dirán, ¿pero por qué hay otras enfermedades que no se pasan tan rápidamente? Pues vamos a leer el libro de Juan, capítulo 16, versículos 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son palabras de Jesús, que nos dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. Recordemos que en este mundo vivimos en un cuerpo, y este cuerpo cada día va envejeciendo. Por lo tanto, todos los órganos también van envejeciendo y van perdiendo cierta utilidad, cierta productividad. Estas son las aflicciones de las que nos habla Jesús. Por eso también a veces nos enfermamos, pero Jesús nos dice: confiad porque yo he vencido al mundo. Nuevamente, esta palabra de la Biblia nos alienta a tener fe en que existe un Dios que siempre va a estar a nuestro lado en estas aflicciones. Y en la mayoría de los casos, pues Dios nos va a curar, nos va a sanar, porque recordemos que llevó a la cruz del Calvario todas las enfermedades. Pero también hay otra cara en la moneda. Incluso a Pablo, el apóstol, le llegó una enfermedad, y el apóstol Pablo le pidió a Dios 3 veces que le libre de esta enfermedad. Pero si la voluntad de Dios es que esa enfermedad sea parte de su vida, como en este caso, pues Pablo tuvo que aceptar. Y vamos a leer la Biblia en el libro 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. La palabra de Dios nos dice: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa para analizar esta parte de la Biblia. Recordemos que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde vio cosas que ningún ojo había visto y oyó cosas que ningún oído había oído, unas alabanzas muy bonitas, y Dios le prohíbe que cuente todo esto que él había vivido, que no cuente lo que había visto, lo que había escuchado allá en el cielo. Por lo tanto, también vio revelaciones de los últimos tiempos, todo lo que iba a suceder. Pues aquí Pablo nos dice que para que la grandeza de esas revelaciones no lo exalte a él desmedidamente, esto quiere decir que para que Pablo no se crea el mejor hombre del mundo, pues le fue dado un aguijón en la carne. Esto quiere decir una enfermedad, la cual le recordaba que no debería enaltecerse de sobremanera, porque esta enfermedad a él le hacía recordar que él también era un hombre, al igual que tú, al igual que yo, que vive en esta tierra y que tiene aflicciones. Por eso muchas veces aquí está el significado de por qué nos enfermamos. Pues nos enfermamos para que dejemos esa rutina, para que dejemos nuestra vida cotidiana, que seguramente en la mayoría de los casos es trabajar, trabajar y trabajar. Pues para eso nos enfermamos, para que dejemos de enaltecernos, de estar orgullosos de nuestro trabajo, de nuestras fuerzas, para que dejemos de sentirnos invencibles, inmortales. También nos enfermamos para que hagamos una pausa, como ya dijimos, a nuestra vida cotidiana y empecemos a valorar lo que en verdad debería tener valor en nuestra vida, que es nuestra familia, nuestra salud, valorar todo lo que ya tenemos y no solamente pensar en lo que no tenemos. Por eso cuando uno se enferma muchas veces se pide permiso del trabajo, o deja de hacer las tareas que hace diariamente, pero en esos momentos uno debe reflexionar y empezar a ver qué cosas está dando tanto valor y si vale tanto la pena. En el versículo 8, Pablo nos dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está la palabra de Dios. Nos dice que 3 veces le había rogado Pablo al Señor que le cure, que le quite ese aguijón en la carne, pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí también está otra causa de la cual nos enfermamos. Es para que veamos que como seres humanos que estamos en esta tierra, en este cuerpo, veamos que somos débiles y que cada día es un milagro que estemos vivos, es un milagro que podamos ver, que podamos escuchar, que podamos hablar, que podamos caminar, que podamos mover nuestras manos. Es realmente un milagro. Y no solamente eso, es un milagro que exista el oxígeno que nos rodea, que exista la lluvia, que todo esté tan perfectamente hecho para lo cual la vida es posible en este planeta Tierra. Porque si estuviéramos muy cerca del Sol, pues la vida no sería posible.
ya que la temperatura sería muy alta. Y si estuviéramos en uno de los últimos planetas del sistema solar, pues pasaría lo contrario, nos congelaríamos. Por lo tanto, aquí le dice Dios a Pablo que va a seguir con esa enfermedad, pero que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué hace Pablo? No reniega, no protesta, más bien empieza a ver la vida de una nueva forma y dice: entonces me gozaré en las debilidades, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Y él sabía que cuando era débil, cuando estaba pasando por necesidad, por enfermedades, por problemas, pues ahí iba a ver el gran poder, el poder de Dios, que iba a venir a su rescate, a su ayuda. Por lo tanto, con el poder de Dios iba a dejar de ser débil y se iba a convertir en fuerte. De igual manera, cuando nosotros pasamos por una enfermedad, nos sentimos débiles, nos sentimos desprotegidos, pero debemos recordar que hay un Dios todopoderoso que siempre está a nuestro lado. Y si tú crees en Jesús y lo recibes en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, estará contigo hasta el fin del mundo. Esperamos que este mensaje te sirva, que te haga reflexionar, que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Chau, chau.